Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas de la Iglesia Cristiana Unida de Chicago, de todos aquellos que nos ven en este momento. Que el Señor les bendiga, les proteja y les guarde. Lo que habíamos prometido, aquí estamos ya. Son las 7:01 o 7 en punto en otro reloj. O sea, lo cierto es que ya estamos aquí para transmitir en vivo y en directo el testimonio que les había prometido, que les había dicho de que se iba a realizar, el testimonio de mi hermana Zuli. Y no voy a hablar más de ella, sino que ahora ella solita se va a presentar. Y damos gracias a Dios de verdad por este sábado que nos ha permitido el Señor de estar con ustedes, de estar transmitiendo para el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Cristiana Unida. Así como mi hermano Marcos accedió, Zuli también, gracias a Dios, colocó ese sentir al Señor en su corazón de poder dar testimonio en esta época, en este 2020, de poder estar con nosotros, de poder compartir su experiencia, de poder compartir todo lo que el Señor en ese tiempo maravilloso, ese primer amor, permitió al Señor de que ella pudiera sentir la manifestación. Y pude convencerla un poco a ella de venir hoy porque estaba muy nerviosa. Míos que ya son más de 20 y algo de años. Le dije, no, Zuli, esto es importante en este tiempo porque estamos viviendo tiempos en los cuales la iglesia, no toda, pero sí mucha iglesia, están diciendo que se hablan el don de lenguas y profecía, y una cantidad de cosas en las cuales yo creo que ellos desearían experimentar lo que mi hermana vivió. Y todo lo que vemos ahora es una falsedad, todo lo que vemos ahora en realidad no es de parte de Dios, y la palabra habla acerca de esto, de que también hay huéspedes espirituales de maldad. Y en muchas congregaciones, muchas denominaciones, por llamarlas así, se piensa que el Espíritu Santo está ahí, que porque se revuelcan, porque se tiran, porque hablan en un balbuceo que es como si fueran unos niños chiquitos, y en realidad ese no es el verdadero don de lengua ni el fuego del poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar para que ella se nos presente solitita. Le dije, tú te vas a presentar. Vamos a orar para que el Señor pueda dirigir este hermoso testimonio que va a quedar grabado, va a quedar aquí plasmado, para que ustedes lo puedan compartir con sus amigos, sus redes. Están a tiempo de invitar más personas, no se me vaya a poner nervioso, Zuli. Muchas personas para que los invite, le diga, hey, ya llegó la hora, el momento. Va a ser de edificación, o sea, esto va a ser es para la gloria y la honra del Señor, porque va a ser un testimonio para edificar en la iglesia, para edificar a muchos que en realidad están involucrados en cosas que no son de Dios y piensan que es de Dios, y estoy seguro de que es del demonio. Son cosas que se están moviendo, no del Espíritu Santo, sino del demonio. Entonces vamos a orar para que el Señor pueda dirigir este testimonio. Gracias, amado Padre, te damos, Dios, por este día que has colocado en este 2020. Por algo has traído a mi hermana para dar testimonio de hace más de 20 años, en la cual ella experimentó el don de lenguas, el fuego del poder del Espíritu Santo, y que hoy va a quedar grabado, Padre eterno, va a quedar plasmado, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, para sacar de la ignorancia a muchos que están en las congregaciones, que se cree que el Espíritu Santo está avivando estas congregaciones, que se cree que lo que hablan es un don de lenguas, y en realidad no es así. Hoy, Padre eterno, la has traído aquí para que pueda quitar la venda de los ojos de aquellos que siguen en esta congregación, y que también siguen a un ser humano, que no siguen tu bendita palabra, ni la estudian ni la escudriñan para ver si es real o verídico lo que está pasando en estas congregaciones, y si vienen de parte de ti o no. Gracias, Dios, por este momento, por este tiempo, Señor. Dejamos en tus benditas manos el testimonio, Señor, que pueda ser de bendición para muchas personas que en estos momentos nos están viendo, no solamente aquí en Chicago, sino en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en México, en España, aquí en la nación americana, en diferentes estados, y donde quiera que nos ven en estos momentos, que saquen su tiempo, de verdad, saquen ese tiempo para escuchar, para mirar a través de las Escrituras, porque vamos a abrir las Sagradas Escrituras, de que fue algo real, algo verídico, algo que pasó en ese tiempo, hace 20 años atrás, y que hoy el Señor nos da
y nos permite el tiempo de poderlo realizar en este día. Quédate con nosotros, Padre eterno, y toma el control de este testimonio, Padre eterno celestial. Gracias por todo, en el nombre glorioso de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno. Zule, ahí ya la dejo para que usted haga la presentación. O sea, ¿quién es Zule? Porque quizá los de la congregación te conocemos, pero a nivel mundial no te conocen. Entonces te voy a ceder la palabra para que hagas tu presentación. Bueno, mi nombre es Zuli López, tengo 2 hijos, ya jóvenes adultos, entre 24 y 21 años. Mi esposo es Héctor López. ¿Qué más? Bueno, no tengo mucho que decir de mi persona, pero antes de iniciar con mi testimonio, sí me gustaría decirles primeramente y aclarar que quien da los dones a los creyentes es Dios y los da de acuerdo a su voluntad soberana. Y Él hace esto porque Él es Dios. Y cuando nosotros ejercemos ese don, es en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien reparte los dones, el Señor administra los dones y el resultado es para la gloria de Dios. Y de acuerdo en su palabra en 1 de Corintios 12:7 y 1 de Pedro 4:10, brevemente dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. En 1 de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que nuevamente les digo, quien nos da los dones es el Señor, quien los reparte es el Espíritu Santo y quien nos administra es el Señor. Y el resultado es para la gloria de Dios y es por eso que estoy aquí hablando de mi testimonio, que quede claro, es solamente para honrar a Dios Padre, para nuestro Señor y nada más. Amén, amén. ¿Cuánto tiempo llevas ya en el caminar con el Señor? Mira, a nosotros nos empezaron a hablar del Señor a través de una de mis tías. Era cuando mi niña tenía 6 meses. Llegamos a la congregación que asistimos. Un matrimonio con una bebé de 6 meses y un matrimonio con muchos problemas. Jóvenes de 22, 25 años, mi esposo, yo creo en ese entonces. Recuerdo que una de las hermanas se acercó a mí y me dijo que si yo entregaba mi vida al Señor, mi matrimonio iba a cambiar, mis hijos iban a estar bien. Y pues como todos, ¿no? Al principio dudamos y peleamos y decimos, ajá, voy a volver, voy a regresar. Pero los problemas con mi esposo seguían. En un momento dado yo me dije, pues más se perdió en la guerra y se recuperaron. Entonces yo dije, si me divorcio, pues me voy a volver a recuperar, voy a salir adelante. Y esa vez llegué a casa de mi tía destruida, diciendo, ya no más, aquí voy a terminar, no voy a continuar con este matrimonio. Y ella me volvió a decir, vamos a la iglesia. Y después de que vayas, toma la decisión. Y gracias a que mi tía nos llevó y gracias que el Señor nos llamó, fue cuando me entregué al Señor. Y sí, las cosas empezaron a cambiar en el matrimonio con mi esposo. No fue todo así con una varita mágica, tomó su tiempo, un buen tiempo. Una de las hermanas líderes de ese entonces en la congregación, que era la que me hablaba mucho y me decía que me tenía que someter. Y pues obviamente la rebeldía a veces dice, pero ¿por qué yo si él es el culpable? Y al pasar, nos costó a mi esposo y a mí ser constantes en los caminos del Señor. En eso ya tuvimos a nuestro segundo hijo, fue como 3 años después, y fue cuando empezó... O sea que ya más o menos estamos hablando de ahora en día, estamos hablando casi 20 y algo de años Sí. de caminar con el Señor. Así es. Wow, bastante tiempo. Entonces, vamos a ver la primera manifestación. La primera manifestación que Zuli experimentó fue antes de la congregación, ¿no? Fue Exacto. antes
Y qué bonito eso, Zuli. ¿Cuál fue esa primera manifestación que fue antes ya en tu casa o en el caminar por ahí? O sea, cuando a mí me pasó ya lo del don de lenguas fue cuando yo venía de dejar a mi niña en el preescolar, de regreso a casa. En ese momento a una de las señoras que también iba a dejar a su niño a la escuela tuvo una situación difícil. Yo me acerqué a ella a ayudarla, a auxiliarle a que ella no se sintiera tan mal por lo que le había pasado en la escuela. Y ya al regresar yo a mi casa, al dormir a mi niño para que tomara su descanso como lo hacía usualmente, fue cuando sentí que pasó algo en mí. Empecé a hablar de una manera que nunca antes había hablado. Cuando llegó mi esposo, le dije, mira lo que me pasó, y le empecé a hablar en otra manera diferente a la que hablo hoy. Y le empecé a decir, mira, esto se dice así. Y pues él se quedó serio, porque pues él era todavía aún más renuente que yo, ¿verdad? Entonces le digo, y pasó el día, yo estaba con el gozo de que estaba hablando en lenguas. pero no era en inglés. No era en inglés. Okay. Pero al otro día, cuando mi esposo regresó de su trabajo, me dijo seriamente, cállate, ya no quiero que hables más así, porque le pregunté a un amigo que es testigo de Jehová acerca de esto y me dijo que eso es diabólico. Right. Y pues cuando él me dijo que eso era diabólico, yo me puse a llorar, porque lo que yo menos quería era fallarle a Dios, lo que yo menos quería era hacer algo en contra de la gloria del Señor. Entonces le dije, entonces vamos con el pastor y vamos a decirle qué me pasó, qué está pasando. Y fuimos a la oficina de nuestro pastor. Él nos recibió. Obviamente yo estaba llorando por lo que me había dicho tan fuerte mi esposo. Entonces el pastor me dijo, Zuli, me dio un Kleenex, séquese las lágrimas, cálmese para que yo la pueda entender. Entonces lo primero que yo le dije, pastor, yo no estoy loca. Yo sé en qué día vivo, en qué hora vivo, qué mes, qué año, pastor, yo no estoy loca. Y me dijo, nadie le ha dicho que está loca, Zuli. Entonces yo a ella le empecé a decir, pastor, en el día de ayer, a partir de tal hora, yo empecé a hablar así. Y él me dijo, quedó serio, me abrió la Biblia y me dijo, léame aquí, era Corintios 13. Y lo empecé a leer, pero no lo leí en idioma, ¿verdad? Lo empecé a leer en lenguas. Él me dijo, usted acaba de leer en hebreo y esto no es diabólico. Entonces nos empezó a leer Primera de Corintios 12, donde habla de los dones. Le dijo, y esto fue lo que le pasó a usted. Y dijo, esto sirve para edificación de usted, pero también de la iglesia. Salimos ya de ahí, mi esposo y yo, más tranquilos, de regreso a casa. Al cabo de dos días o 3 días, un hermano de la congregación nos invitó, él y su esposa nos invitaron a comer. Ellos todavía no sabían, porque al único que le habíamos dicho era al pastor. Y en el momento que estábamos comiendo, yo empecé a hablar en lenguas directamente para mi hermano en Cristo, que antes de que pasemos ese punto, esa fue la segunda manifestación, así ¿cierto? es. Ok, amén. Pero dentro de la primera manifestación hay algo que le sucedió a tu hija. Oh, sí. Ella le tenía mucho miedo a los perros, pánico. No podía ver un perro, porque una vez que llevamos a caminar a que fuimos al parque, yo llevaba a Bebito, a Kenny, y ella se bajó del carro y venía un pastor alemán, un perro pastor alemán, y ella al verlo se asustó y empezó a correr, y entonces el perro pensó que ella estaba jugando, se alzó de patas y cayó encima de ella, y a partir de eso ella le empezó a tener pánico a los perros, pero pánico, no podía ver ni a un perro pequeñito porque ella se ponía histérica. O sea, así como Sara también ya tiene problema, porque el primer encuentro que tuvo ella con un perrito fue la misma experiencia, se le tiró encima. Y de ahí ella le tiene miedo a los perros. O sea, a Kimberly le pasó lo mismo. Exactamente. Wow. Y ese día, eso era lo que ella sufría. En un día que yo le dije a mi hija, cuida a Kene porque me voy a meter a bañar. Y entonces yo me metí a bañar y ella entró, mamá, al baño. Pero yo pensé que le había pasado algo a mi hijo.
Entonces ella me dijo, no, ven. Le digo, ¿qué? Le digo, ¿le pasó algo a Kenneth? Dice, no, mamá, ven. Dice, ¿ves allá? Le digo, sí. Dice, mira, allá está Dios, vino a jugar conmigo. Él me dijo que Él es como el sol, como la luna y como todo. Y que Él va a jugar conmigo. Y que tú sí vas a tener tu casa. Porque meses antes nosotros estábamos buscando una casa, pero no se nos dio la oportunidad de esa casa. Y dije, tú sí vas a tener tu casa, que tú sí la vas a tener. Y pues hoy en día sí tenemos la casa. Mi hija perdió el pánico por los perros. Ahora ella misma tiene su perro, que fue por el que llegó a la casa. La mascota que ahora tenemos, Rocky. Y de ahí ella perdió ese pánico. Wow. Cuando fuimos con mi tía, ese mismo día que le sucedió eso a mi hija, mi tía tenía en ese entonces un perrito pequeño. Ella ya se acercó al perrito como si nada hubiera pasado. Así, inmediatamente sucedió eso en ella. O sea que el Señor ya como que te iba preparando ese camino para lo que iba a venir a tu vida. O sea, primero sucedió algo en tu casa antes de manifestar algo a la iglesia, algo a la congregación. Vamos a leer un pasaje bíblico en la cual lo acaba de escribir la hermana Zuli acerca de lo que le sucedió a su hija. Y vamos a Joel capítulo 2 versículo 28. ¿Qué nos dice el libro de Joel? Porque Joel nos habla de esto, ¿no? O sea, por eso he traído ciertos pasajes bíblicos para confirmar lo que mi hermana está diciendo, que es real y verdadero, lo que dice la palabra, lo que le sucedió a sus hijos y lo que le sucedió a ella, y lo mismo en la congregación. Mire que Joel dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, eso fue lo que le pasó a Kimberly. O sea, vio algo que el Señor le reveló, vio algo que el Señor le manifestó, pero era preparándote a ti también, ya no. O sea, primero usó como el entorno familiar, o sea, los hijos que uno quiere, y dijo, me voy a revelar primero en ellos para darle luego a Zuli una manifestación. Qué hermoso y bonito. Entonces ahora venimos ya entonces a la segunda manifestación, que fue en la casa que alguien te invitó a comer, o fue una reunión. No, nos invitaron a comer a mi esposo y a mí. Fue en la casa de unos queridos hermanos en Cristo. El Señor ahí le profetizó a nuestro hermano, ¿sí? A nuestro hermano Oviedo, lo que... O sea, el hermano en ese entonces era Samuel Oviedo, que era hermano en ese entonces. O sea, el hermano pastor Samuel, que el que es ahorita que ustedes ven en las alabanzas, en los estudios, es el hermano pastor Samuel Oviedo. En ese tiempo Zuli era congregante, o sea, era una persona que ya también estaba conociendo al Señor, estaba aquí en Estados Unidos ya. O sea, en ese momento él no tenía los estudios que tiene, la experiencia que tiene ahora como pastor, no tiene ese recorrido. Entonces, tú le vas a traer en ese día que estás cenando o comiendo con ellos, en una reunión, le vas a traer una palabra de parte de Dios. Así es. Amén. Estábamos comiendo, empecé a hablarle en lenguas, y entonces fue cuando le dije, el Señor dice que tú vas a ser pastor y que tu ministerio va a ser muy atacado. Pero Él dice que mira lo que dice en Josué, primera de Josué 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le dijo que él es como las palmeras. ¿Y por qué? Porque las palmeras son las que tienen las raíces más profundas y más arraigadas, y así se muevan al norte, al sur, a izquierda, a derecha, se van a mantener. Eso fue la promesa que le hizo el Señor a él, que aunque su ministerio fuera atacado, él se iba a mantener. Aunque vinieran tormentos, tormentas, él no iba a caer, y hasta hoy el Señor ha cumplido su promesa en él. El Señor lo ha mantenido firme, en lucha tras lucha, pero firme, siguiendo ministrando su palabra del Señor, con la sabiduría que el Señor le ha dado, con el discernimiento que el Señor le da. Y ustedes, mejor que yo, lo escuchan, lo oyen todos los días. Esa fue la primera profecía, la segunda manifestación del Señor a través en el que me usó, porque eso lo hizo el Señor. Yo solo su instrumento en ese momento. Wow, entonces,
Entonces, bueno, entonces, pastor, ya sé entonces cuál es su fortaleza y cuál es su fuerza en estos momentos. Entonces, para los que no te conocen mucho, o sea, todo lo que has vivido en este tiempo, ya alguien te lo dijo hace años atrás de que iba a atravesar, que ibas a pasar, pero el testimonio que ella da ahora dice que tú tienes raíces bien, bien abajo, ¿no? Bien Sí. fuertes, que por más que vengan los vientos, las tormentas y todo lo que quiera venir el Satanás, ¿no? Porque es Satanás que está detrás de todo esto. Así es. Poder tu ministerio no lo va a poder hacer y por eso vemos la firmeza azul. Entonces vemos que en menos de 2 semanas perdió a su papá, a su mamá, pero un mes atrás perdió a su tío y así sucesivamente han venido en su vida acontecimientos que quizás a alguna persona que no tenga esas raíces profundas nos puede tirar al Así suelo. es. Y no solamente tirar al suelo, sino quizás apartarnos de los caminos del Señor, ¿no? Ujú. Porque en la humanidad decimos, bueno, si me va a pasar todo esto y antes de ser cristiano no me pasaba esto, pues yo vuelvo otra vez, ¿cierto? Así es. Pero gracias a Dios, vuelvo y le digo, que el Señor usó a Zuli, fue el instrumento para dar esa profecía a mi hermano Pastor Samuel, que es el que es ahora hermano Pastor Samuel Oviedo. Y entonces hoy nos damos cuenta de eso, que se ha cumplido Zuli, hoy que usted lo está manifestando en este 2020, de que entonces lo que le está pasando a él no es casualidad, fue una palabra de Dios que se está cumpliendo, pero el Señor también le dijo que tiene una raíz muy fuerte y por eso vemos en él esa fuerza, esa fortaleza que aún pasando estas adversidades lo vemos como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y que quizás de pronto nosotros, digamos, como humanos diríamos como que no tiene sentimiento, ¿no? Pero no, en realidad no es eso, o sea, fue que el Señor ya le decía a él lo que le venía a su vida, pero le dio también una palabra hermosa que está en Josué, ¿no? Nos compartiste que forzara, que fuera valiente, y parte de la promesa de Josué es esa, que Él estará con nosotros Así todo el es. tiempo, donde quiera que vamos, Él va a estar ahí. Entonces, Pastor Samuel, qué bonito hoy enterarnos de ese testimonio, de esa profecía que se está cumpliendo al pie de la letra y que Él no te va a dejar, o sea, por más que vengan los vientos, pastor, a seguir entonces adelante. Zuli, la tercera manifestación. En esa ocasión, el pastor me pidió que si podía dar mi testimonio en una vigilia los viernes. Yo dije, sí, pastor, pero en el momento en que ya se acercaba el momento de dar el testimonio, repito, yo era nueva en la fe, empecé a sentir miedo de qué van a decir de mí, van a decir que estoy loca, que esto no es verdad, que estoy usando esto. Y en el momento que ya estábamos en la vigilia, recuerdo estaba sentada en el sillón, terminaron las alabanzas y empezaron a pedir los testimonios. Y en ese momento yo empecé a sudar, yo sudo mucho de la cara, por eso me ven esto. Y empecé con mi lucha, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? Pero el Señor es fiel y me habló a través de su palabra en Isaías 43:1. Vamos a leer Isaías 43:1, 2, que dice Isaías, fue la palabra que en ese momento el Señor trajo a Zuli para que ella pudiera dar ese testimonio. Dice así: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, o sea, ella es del Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderá en ti. Wow. Así es. Y eso fue lo que me dio el valor de dar el testimonio. Y lo compartí con los hermanos ese día en la vigilia. El pastor también dio sus palabras. Y ya de ahí, pues terminó nuestra vigilia. Nos fuimos, obviamente, cada quien a sus casas. Mi vida continuó normal hasta la siguiente situación, que ya es la cuarta manifestación que el Señor tuvo, pero repito, el Señor se manifiesta cuando Él quiere, no cuando yo quería. Exactamente, déjame hacerte una pregunta ahí, Zuli, en cuanto a eso. Porque veo ahora que hay mucha campaña, hay en estas mega iglesias que como que condicionan al Señor, ¿no? Dicen, ok, este sábado vamos a hacer una campaña evangelística de sanación y milagro, y bueno, eso
dicen vamos a invitar al profeta, al querubín, una cantidad de nombres, pero resulta que el Señor no aparece en ningún lado. Porque lo digo, porque las campañas de antes hacía era una convocatoria, era para escuchar la palabra de salvación, o sea, la palabra del Señor es muy diferente, pero como tú dices, no es algo que tenemos que imponerle al Señor que tiene que pasar hoy. O sea, siempre en las manifestaciones que estoy escuchando, tú no decías hoy vamos a hacer esto o el Señor va a hacer esto, ¿no? Solamente el Espíritu es el que toma como el control de la situación y es que se manifiesta, ¿no? Así es. Y en ese día, el grupo de diáconos me invitó a orar con ellos a casa de un familiar. Íbamos con el propósito de orar por las peticiones que tenían en ese hogar. Orando nosotros, empezó a haber una intercesión, empezamos a sentir cosas pues malas, y la lucha espiritual que se formó en ese hogar. Recuerdo que mi hermano Samuel también estaba ahí con el grupo de diáconos, que hoy es el pastor Samuel Oviedo. Estaba ahí, estábamos orando. Yo empecé a sentir eso malo, o sea, no lo ves, pero lo sientes esa lucha ahí. Empezamos a orar, todo el grupo de diáconos, con más fuerza. El hermano empezó a orar más, con más autoridad, y llegó el momento en que todo se volvió a calmar, a sentir todo tranquilo. Empezamos a alabar, a adorar al Señor. Salimos de ahí, de la casa, salimos en paz. Nadie esperaba que iba a pasar eso, nadie esperaba que íbamos a sentir esa lucha espiritual en el hogar. Exactamente, o sea. En palabras para que pronto puedan entender tuyas ahora, como cuál fue esa lucha espiritual, porque vemos en la palabra de Dios que dice eso, ¿no? Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades y gobernadores de tinieblas y huéspedes espirituales de maldad. O sea, ¿tú sentiste eso que manifiesta la palabra del Señor? ¿Cómo fue, como puedo expresar en palabras, cómo fue como ese sentimiento, lo que sintieron ustedes alrededor? O sea, si lo puedes expresar como tipo película o algo así, o sea, ¿cuál fue ese momento que tú dices, wow, aquí como que algo raro? Porque yo lo manifesté en el testimonio anterior, Zuli, también, en una parte que mi cuerpo entró bien, pero cuando entró a ese sitio empezó como a debilitarse, empezó a oler cosas horribles, o sea, empecé a ver cosas que, Dios mío, yo dije, yo tengo que salir rápido de este sitio, porque si no yo me iba a desmayar, porque no podía soportar, como tú dices, como ese entorno, como todo lo que se vivía, droga y todas estas cosas en ese sitio. Eso fue lo que me pasó a mí y a ti, digamos, en esa oración, porque es más fuerte, ¿no? Porque está uno en oración, está como en esa intercesión, y yo creo que una intercesión es más fuerte todavía, porque está ya en esa lucha de lo que tú y yo no vemos, pero sí es un mundo real, ¿no? Entonces, en tu palabra, ¿cómo fue esa manifestación? O sea, ¿qué fue ese sentir? ¿O se cogían o cada uno apretaba como más al otro? O sea... No, sí, estábamos todos juntos orando, tomados de la mano. O sea, empiezas a sentir esa fuerza mala, ese ambiente pesado, ese ambiente de cosas feas, de cosas malas que no podría describirte. Si has visto tal vez, a mí no me gustan las películas de terror, no las veo desde niña, pero empiezas a sentir eso negativo, eso malo, pero con fuerza de que si tú no eres firme, si tú no tienes la seguridad por lo que estás orando, puedes caer ahí, o sea, puedes ser tomado de lo malo. Wow. Pero la firmeza, la confianza y con la que se oró nos mantuvo bien. El Señor dejó bien ese hogar, el Señor se manifestó ahí, quitó cosas que el Señor no quería de ahí, movió cosas y pidió que salieran cosas que el Señor no deseaba ahí, que no eran del Señor, porque a veces tenemos cosas, ídolos que creemos que no son ídolos y los tenemos, y el Señor los quitó, el Señor los mostró y los sacó. No, o sea, y esa manifestación, o sea, ¿cómo fue esa manifestación que tú estás diciendo que para poder quitar cosas, como tú dices, hay ciertas cosas que en realidad no deberíamos de tener como cristianos?
O sea, ¿cómo se expresó el Señor para quitar eso que había en ese entorno? ¿Hubo expresión tuya, algunas palabras o algo luego el Señor dijo? El Señor nos movía a los diferentes cuartos a orar. Oh, ya, ya, ya. Y ahí era donde si había algo, Él lo tomaba, lo mostraba, lo daba. Wow. Yo sé que a veces estas cosas son difíciles de creer hasta que uno las vive. Ya, exactamente. Por eso es importante de eso. Por eso yo siempre le he dicho, tomo testimonios muy reales de gente que ha pasado la experiencia, vivido la experiencia, porque hay mucho charlatán. Entonces toma muchos cuentos y muchas cosas. En realidad viene uno a la palabra y dice, no, lo que están contando ellos como que han aumentado más de lo que en realidad dice. Y ellos quisieran, vuelvo y te digo, tener la manifestación que tú has tenido para poderlo en realidad contar, pero no es así. Por eso se envanecen, por eso creen que son más espirituales, más altos. Si tú ves, tienen guardaespaldas y no se les pueden acercar. Hay una cantidad de cosas que no son bíblicas y que tú estás manifestando de una forma diferente, como el Señor, cuando no busca a uno eso, Él se manifiesta y como tú le dices, va llevando a cada sitio a decir, bueno, vamos a orar aquí y mostrar lo que había que quitar. Qué hermosa esa manifestación de verdad en esta parte. Y como dice 1 Corintios 2:14, o sea, el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Y eso pasa muchas veces, quizá algunos de los que lo están viendo dirán, como que esa duda, ¿no? Y en la charla que tuve con Zulia la semana pasada, que hay 3 horas, estuvimos dialogando, estuvimos compartiendo ciertas manifestaciones que yo dije, gracias Dios, porque encontré una persona que ha pasado cosas que yo también pasé, pero que yo estuve mudo, quizás muchos de ustedes, y por eso el testimonio de hoy es que si usted está mudo, abra la boca ahora, porque si es bíblicamente, si es de parte del Señor, no lo deje terminar, no lo deje acabar por el ser humano, usted hágale caso a Dios, porque Dios es el que le da el don, el Espíritu Santo el que lo mueve a usted a hacer esta cosa. Entonces si el Señor lo despierta, no por una comida, no, si el Señor lo despierta a usted en la madrugada y que se postre a orar, hágalo, porque ese es el Espíritu Santo, ¿no? Solo que te lleva a eso, y es por algo, ¿no? O sea, es porque quizás nosotros estamos mal y Él desea que oremos, quizás nuestro hogar está mal y desea que oremos, quizás la congregación está pasando por algo y desea que oremos, o quizás los líderes está pasando por una situación y desea que oren por él, ¿no? Y de verdad que, wow, tremendo esto. Entonces lo que pasó en esta intercesión en este hogar de tu familiar. Una pregunta, Zuli, ¿solamente el pastor Samuel era el hombre? Sí. Wow. Éramos más mujeres. Wow, o sea, lo que siempre he dicho, como siempre he dicho, las mujeres, y a través, vemos en las escrituras que las mujeres jugaron un papel fundamental en el ministerio de Cristo Jesús, eran las que aportaban dinero, eran las que estaban ahí, como eran relegadas, pues no eran como tan sobresalientes, ¿no? Pero la escritura dice que las mujeres siempre estuvieron ahí en el ministerio de Cristo Jesús. Y como vemos ahí entonces solamente Samuel bendito entre 3 pocas mujeres y que ayudó entonces a eso, ¿no? Con la autoridad, como tú dices, de ese sacerdote o ese hombre, y ya lo que el Señor le había manifestado a él, o sea, ayudó a que esto no trascendiera más, sino por el contrario, de que se manifestara más el poder de Dios en ese momento y pudiera quitar cosas y a usted mostrarle, ¿no? Las cosas que acontecían. ¿Algo más ahí, Sol? No, pues como repito, nosotros no íbamos en ese plan de buscar eso, ¿no? No, eso se manifestó así, y pues eso también nos enseña que a veces abrimos puertas al enemigo, creemos que no, pero a veces en llevar objetos que no debemos llevar, o ver cosas que no debemos ver, oír cosas que no debemos oír, es abrirle puertas al enemigo que permites entrar a tu hogar. Él es muy astuto y tenemos que tener cuidado con ello. Interesante eso, déjame entonces ahondar ahí, Zuli. Todavía tenemos tiempo, estamos bien de tiempo y todo. Entonces déjame ahondar en eso que tú acabas de expresar ahora, porque tú dices de lo que vemos, lo que colocamos, lo que oímos, toda esta situación de abrirle puertas o portales, se dice también las puertas o portales que se le abre al enemigo,
Solo muchas veces hay gente que no cree en eso, Así ¿no? es. De que un cuadro o algo que tú traes no puede traer una consecuencia, que estar escuchando música pesada, como le llaman, o rock, todo esto que dice una cantidad de sandeces, puede abrir una puerta. Estar constantemente viendo películas de terror y toda esta situación puede abrir puertas. O sea, eso fue más o menos lo que manifestó el Señor en esta oración. O sea, y más bien de la manifestación fue como la enseñanza que tú das aquí en esta intercesión, de no abrir puertas. O sea, ¿qué le dirías tú a los que nos está viendo en este momento, que lo toman como un juego, ¿no? Ah, yo puedo escuchar esta música, yo puedo ver esto, yo puedo traer cuadros o colocar imágenes de diferentes cosas, y eso no pasa nada. O sea, eso es como una pintura, un lujo o algo, ¿no? O sea, ¿qué tú nos dirías a nosotros en esta noche, a aquellos que nos están viendo, como mensaje de parte de Dios que el Señor te permitió experimentar en cuanto a esas manifestaciones? Pues tener ese cuidado, ese discernimiento de saber lo que permitimos en el hogar, especialmente si ya nuestros hijos son mayorcitos. Y aún nosotros, cuando son chicos, pues nosotros tenemos todavía esa autoridad de discernir qué es bueno para ellos y qué no, pero ya cuando nuestros hijos ya empiezan en la adolescencia, es pedirle mucho la sabiduría al Señor y la revelación de lo que el Señor no quiere y de cómo hablarle a nuestros hijos para que ellos también puedan entender, que lo hagan por el amor al Señor, no por el amor a nosotros, porque si ellos empiezan a sentir ese respeto, esa presencia del Señor en sus vidas, ellos se van a detener, donde quiera que ellos vayan, ellos van a sentir la presencia del Señor y por amor al Señor se van a detener a llevar cosas o a verlas. Como tú dices, primeramente es amor, y es lo que cada uno de nosotros también deberíamos de tener, ¿no? El respeto es al Padre Celestial primero, luego a los padres terrenales, ¿no? Y cuando uno tiene respeto al Padre Celestial, tiene respeto al Padre terrenal, y lo va a llevar a uno a discernir, como tú dices, qué es lo bueno y qué es lo malo para nuestra vida. Entonces, por eso es, digamos, Uli, que a veces uno dice que como que escuchó que abrió una puerta, o o sea, porque a veces vienen comentarios en ciertas personas que le dicen, hermano, ¿qué hago? Que estoy escuchando como cosas raras en la casa. O sea, esos son portales o puertas que se le están abriendo al enemigo, y que solamente se combate como ustedes hicieron, ¿no? En una cadena de oración, intercediendo, y yo creo que más que eso también obedeciendo a lo que el Señor muestra, ¿no? De quitar, de dejar de escuchar, o quitar cosas, botar, o sea, como hacer una limpieza en el hogar o en uno mismo. O sea, va más también en la obediencia, porque ¿qué sirve de pronto nosotros interceder en un hogar, Zuli, y orar y venir, pero tú sigues haciendo lo mismo? O sea, yo creo que como que no hicimos nada. O sea, se barrió la casa, pero dice el demonio, ¿no? Y dice la palabra del Señor, usted barre la casa, pero no está el Espíritu de Dios ahí. Usted pensó que ya quitando esto, pero usted sigue haciendo cosas, dice el demonio, voy a venir con 7 amiguitos más. Así es. Voy a traer 7 amigos más, y dice que el poseer estado va a ser peor que ese primero cuando se vino y se hizo, ¿no? Wow, interesante eso, interesante eso. La quinta manifestación, Zuli. La quinta manifestación también fue en casa de mi familiar, fue una vigilia. En esa vigilia empezó a ir más gente a esa vigilia. Empezamos, en el momento de que ya empezamos a orar, cuando ya ustedes saben, damos el testimonio, oramos. La oración que hizo la primera hermana, la hizo de una manera que jamás la había escuchado orar, con ese poder, con ese gozo. De ahí continuó los demás hermanos. De ahí empecé nuevamente a hablar. A mí el hermano que estaba, uno de los hermanos líderes también de ese entonces, me dijo que yo estaba hablando en portugués. En ese mismo día otra hermanita jovencita empezó también a hablar en lenguas. Obviamente Dios es un Dios de orden,
no nos pusimos ahí a hablar todo el mundo en lenguas, no, porque la palabra lo dice. Solamente tú, ella y tú empezaron a hablar Sí. lenguas. ¿Sabes cuál es el nombre de la niña? ¿Te acuerdas? Sí, pero no sé. Ok, o sea que hablaste primero en hebreo y ahorita la segunda manifestación portugués. Sí, así Wow. como me dijo el hermano, porque ellos eran los que me decían, ahora hablaste así. Ok. Y muchas veces la lengua no es una, sino varias. Ajá. No hablaba solamente una, sino diferentes. Ok. En un momento, y no repetía lo mismo, Ajá. porque hay lenguas que parece que repites Ya, lo ya. mismo y no, las mías no son, las que el Señor me dio no son repetitivas. O sea, no es como lo que vemos en ciertas congregaciones que es como un balbuceo, como una repetición de lo mismo, o sea, es la misma palabra de la misma. En cambio, el caso tuyo no, era diferentes dones de lengua, por ejemplo, el hebreo, el portugués, quizás y cada otras lenguas para hablar, pero era totalmente diferente, o sea, hablabas de corrido y tú también las podías interpretar o... Algunas veces sí, Okay. algunas veces, porque en todas las manifestaciones que el Señor tenía, después de ellas, el Señor me llamaba a su presencia a orar. Y en ese momento mi oración solo era con el Señor, Con el no Señor. entendía. Sí, porque el mismo apóstol No Pablo entendía. dice, ¿no? Que hay un don de lenguas que es solamente para ti y para el Señor, es como algo confidencial, ¿no? Así es. Entre el Creador y tú. Y lo que acabas de decir algo de la vigilia, Zuli, me pareció muy importante lo que acabas de decir, porque no se está buscando nada en ese momento, pero tú acabas de comentar de que cuando la primera persona que empezó a orar de una forma totalmente que tú nunca habías escuchado, pero que como que eso le pasó a una, le pasó a la Sí, otra, o se sea, transmitió. y hemos visto en el Antiguo Testamento también eso, ¿no? De que cuando Dios otorgaba cierta necesidad de su pueblo, le daba el don a uno de hacer el martillo, el otro de crear una cosa, o sea, le daba diferentes dones a cada persona según la necesidad. Y en este momento veo eso entonces, que el Señor permitió que cada uno de ellos tuviera la manifestación del Espíritu Santo en cuanto a la oración o a la intercesión. O sea, fue algo bonito que, como tú dices, nunca ha sido descriptible. Y con relación a esta vigilia de este tiempo, supongamos, digamos, fue hace 20 años atrás, ya en lo personal, con relación a una vigilia actual, ¿se vive la misma manifestación o tú ves que como que aquí, como decirlo abiertamente, aquí no se mueve el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, que tú entras a una vigilia, entras a una casa de oración, entras probablemente también a la misma congregación, entras y como que dices, aquí hay algo, o sea, como que si nos retomamos a ese momento que no se buscaba nada, que todos teníamos el mismo sentir, ¿no? Que todos estamos unánime, que había alegría, y resulta que yo empiezo a orar y oro de una manera usada por el Espíritu Santo, Zuli empieza a orar y empieza a ser usada de una manifestación diferente, Socorro empieza a orar diferente, Héctor, y o sea, vemos como que wow, ¿y de dónde salió esto, no? Versus ahora, en la actualidad, Zuli, ¿falta esa manifestación? Sí, en algunas, sí, definitivamente. O sea, que hay algo que nos falta. Entonces, Zuli, ¿qué más pasó aquí en esta vigilia? Fuera de que hubo esa manifestación de que todos oramos en un mismo sentir, fue algo angelical, podríamos llamarlo así, algo angelical, que como que salió algo que yo creo que ni la persona que oró se imaginó que oró de esa forma, ¿no? Sí. Hubo la manifestación de don de lenguas en portugués. ¿Qué más hubo ahí de parte de Dios en esta vigilia? Realmente eso fue todo, fue porque ya fue casi al final de la vigilia. Okay. Pero el gozo, lo que sientes, ese avivamiento. Fue impregnado en todos. Sí. Oh, perfecto. No fue solamente en uno. En uno, sí, fue impregnado en todos, Ajá. como le pasó a los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Que estaban todos ahí, de un momento a otro llegó el Espíritu y los tomó a todos y empezaron a hablar en el don de lenguas. O sea, esa fue la manifestación en ese momento, porque vuelvo y lo digo, no se está
condicionando, no se está buscando, no se está haciendo un anuncio, hey, hoy aquí en la casa de Denny Flores, no vengan todos ahora y vamos a orar para que se manifieste el Espíritu Santo, y hoy va a haber sanación y va a haber milagros y va a haber poder y va a llover de fuego desde arriba. Es todo lo que dice, no hubo nada de eso. O sea, yo creo que eso es bíblico, lo que le pasó a Zulí, y lo comparo con la Biblia, eso es lo bíblico, del don de lengua, de la manifestación del Espíritu Santo, que no buscamos nada, y se trae, por ejemplo, alabanzas, se trae palabra también. Así es. Y al final gozamos en otras alabanzas y luego nos unimos en una intercesión. O sea, esa es la forma que se manifiesta el Señor, y no estamos condicionando al Señor como dicen muchos de ellos, y ahora y se va a manifestar, Sí, porque no. yo digo que ya hay que descienda poder y fuego de arriba, porque yo como líder, o yo como profeta, o como querubín, como ya dicen, o sea, yo tengo la autoridad y yo mando. No es eso, ¿cierto? No, O sea, no. Bueno, eso, en mi caso no. ya, no ha sido en tu caso. O sea, No. aquí en esta quinta manifestación de la vigilia, entonces no sucedió nada más, que eso, sino sí. eso. Ok, ahorita viene la sexta manifestación. Y esta sexta manifestación fue en lo que el Señor estaba preparando a Zulí para hacerlo más público y más visible. Así Y es. que fue en la más congregación. difícil. Sí, fue la más difícil. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me preparaba para ese evento, yo le decía, Señor, ¿por qué yo? Porque yo, si hay gente más preparada que conoce tu palabra, hay grandes líderes en la congregación, Señor, yo no sé, si me preguntan, si me dicen, yo no sé, yo qué voy a decir, Señor. Llegó el día domingo, y ese día, recuerdo, estaba en la banca y empecé a sentir esa fuerza que me levantaba de pasa ahora, y yo decía, no, aferrándome a no hacerlo por el temor, porque yo veía también al hombre, veía qué va a pensar, qué va a decir, ese temor de miedo de que yo estuviera haciendo algo en mi carne, en mi imaginación, esa lucha, todo eso. En ese momento empezó la predicación, yo salí del templo a orar en el gimnasio, en eso venía una hermana, le pedí que orara por mí, ella oró, y como ella ya también sabía las manifestaciones que el Señor había tenido conmigo en los pasados días, oró, regresé a mi lugar y seguí peleando en obedecer al Señor. Pero llegó un momento en que la fuerza fue mayor, me levantó de mi lugar, caminé hacia enfrente, el pastor estaba predicando y él dijo que Dios es un Dios de orden y que si eso era de Dios, se iba a someter, y si eso era de Dios, iba a continuar. Mi espíritu se sometió, quedé en la parte de enfrente del templo, postrada, orando al Señor, que fuera de Él y no mi carne. Terminó la prédica y eso continuó. En ese momento, cuando el pastor tomó la mano de varios hermanos de la congregación pasaron enfrente, nos tomamos de la mano. Lo que hizo el Señor fue exhortación a la congregación. Me gustaría recordar bien todo el evento, pero como ya tiene 20 y tantos años que sucedió, pero lo que sí recuerdo bien fue exhortación a cada uno de lo que el Señor quería y esperaba, especialmente de los líderes, desde la alabanza hasta los otros líderes que teníamos ahí. En ese momento, ya cuando el pastor tomó nuestras manos para orar y hacer la última alabanza, todo fue de gozo. La gente que creyó en esa manifestación pasó enfrente, se quedó ahí y terminó, y el pastor solo me tomó la mano y me dijo, quédese aquí, hermana. Eso es como terminó. Y en esa manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios, cuando tú hablas acerca de la exhortación a la iglesia, ¿te acuerdas de algo que trajo para la iglesia el Espíritu de Dios? O sea, ¿te acuerdas, supongamos, como en la manifestación de la casa de oración que dijiste que quitaran ciertas cosas? Aquí también hubo una manifestación de esa índole, decir,
hay que cambiar ciertas cosas, hay que quitarlo, hay que tener cuidado del liderazgo, que están haciendo malas cosas. ¿Te acuerdas acerca de eso? De la que más recuerdo es que el Señor dijo que por causa de lo que estaba pasando, mucha gente se iba a ir, Okay. pero también iba a volver. Oh, ya. Y sí llegó a suceder. Mucha gente se fue, mucha gente volvió. Wow, ya. Voy a leerte algo porque tú decías, bueno, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo soy una persona que estoy apenas en los caminos, estoy empezando y no sé las Sagradas Escrituras, soy una neófita? O sea, todo lo que uno pueda pensar y llegó a tu mente humana eso, ¿no? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a Samuel, que está más capacitado? ¿Por qué no a Denis, que está más capacitado? ¿Por qué no a Trujillo, que está más capacitado? O sea, empezó uno a buscar como la estatura, los líderes más altos, y dice uno, ¿por qué a mí? Bueno, vamos a leer una porción solamente de las Sagradas Escrituras que está en Mateo 11:25, que dice el Señor: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea, niño, creyente que apenas está empezando. O sea, toma esto también, no un niño de estatura, o sea, un niño como vemos, sino un niño creyente, una persona creyente que apenas está empezando en los caminos del Señor. Se refiere al mismo Cristo Jesús. O sea, Él le plació no revelárselo a ellos, sino revelárselo a una persona que apenas estaba empezando, o sea, estaba congregándose apenas, o sea, que había aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador apenas, y Él le plació revelarse, porque es lo que hablamos. El Espíritu Santo es el que da los dones. El Espíritu Santo es el que te dice, yo te voy a dar el don de lenguas, te voy a dar el don de discernimiento, te voy a dar el don de profecías, te voy a dar el don de predicar. O sea, Él es el que dice todas estas cosas. Pero Zulia, ahora vemos que el supuestamente apóstol o profeta dice, yo le voy a dar a usted el don de la revelación. Y al otro le dice, yo le voy a dar el don de profecía. ¿De dónde saca eso estas personas? Si la palabra del Señor dice que los dones los da es el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que cuando recibimos a Cristo Jesús y viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, por lo menos recibimos un don. O sea, no dice que el ministro es el que da los dones. Dice que es el Espíritu de Dios que da esos dones para colocarlos a la iglesia, ¿cierto? Así es. Los dones son para, como tú dices, para revelar algo que está mal, o sea, como tú lo anunciaste ahorita, una palabra de exhortación, una palabra de profecía, como el caso del pastor Samuel, ¿no? O sea, eso es el verdadero don de lenguas, esa es la verdadera manifestación, y como tú lo dijiste aquí en la iglesia, tú no fuiste, sino que tú sentiste un calor, un fuego de que te llevó a que te levantaras. Así es. No era que tú dijiste, no, yo me voy a quedar y me voy a quedar aquí y no me levanto, sino que hubo un fuego dentro de ti. O sea, nosotros sabemos que tú te pones nervioso y que sudas ya natural. Sí. Pero esta manifestación fue algo sobrenatural. Así es, sí, definitivamente. ¿Cómo lo puedes describir? Digamos, porque el relato de los Hechos, y ahorita vamos a leer el Hechos 2:1-13, porque el libro de los Hechos dice que todos estamos normal como nosotros ahora, pero dice que de repente vino un estruendo, vino un fuego y vino algo dentro de ellos que empezaron a hablar. ¿Podría describir como ese fuego que tú sentiste? Pues en ese momento, entre mi temor y lo que me levantaba a hacerlo, mi lucha en carne era quedarme en mi lugar sentada, pero la fuerza espiritual era más fuerte en levantarme, y llegó el momento en que pues ya... Él tomó el control todo. Así es, yo dejé, porque uno también tiene que permitir que el Señor obre en uno, así. Wow. Porque eres el instrumento. El instrumento, sí. Y Dios es un Dios que permite si te dejas usar o no. Entonces en ese momento aún dije, Señor, pues en tu nombre, y pues así es, con mi miedo, porque pues realmente, te repito, yo me sentía chiquita en el conocimiento, tenía mucho miedo, pero fui obediente al Señor en hacer la voluntad de lo que Él quería, y le dejé las consecuencias a Él, ¿no? Porque
como lo dije al principio, Él me dijo desde el principio que Él iba a estar conmigo, que iban a haber problemas, que iba a haber situaciones difíciles, que iba a oír personas hablar de mí, que iba farsante, esto no es de Dios, pero el Señor para todo eso me preparó. ¿Te afectó eso en tu hogar? Como tú dices, que habla, o el Señor también te había preparado para eso, de que aún iba a escuchar que eso no iba a ser bueno para tu familia, o ¿cómo te afectó ya en ese punto? Porque ya vemos ya, cuando llegas a la iglesia ya llega Zully más preparada para una exhortación, porque si la otra fueron profecías y una lucha espiritual, pero aquí ya la vemos una manifestación espiritual del Espíritu de Dios, ya es para la congregación, o sea, algo ya más global, algo más grande, que yo pienso que ningún líder ni ninguna persona quisiera escuchar, pero que viene del Espíritu de Dios y que tú lo tienes que, como tú lo dices, quiera o no quiera, tengo que pararme a decirlo, ¿no? Y dejarse usar también en la otra. Así No es. colocarla y decir, no, yo no quiero eso es demoníaco, eso es del diablo, como pararlo ahí. O sea, afectó en ese momento tu vida, afectó tu familia, en esa parte ya cuando te manifiesta en la congregación. Pues realmente mi vida no fue tanto porque pero a mí el Señor me lo había dicho y yo tuve fe, confié en lo que Él decía. Sí lloré, sí me sentí a veces, ya no lo quiero hacer, Señor, no me pidas hacer más cosas, porque los ataques del enemigo que vienen a tu vida, también a veces tus propios problemas personales con tu pareja. Mis hijos eran pequeños, o sea, ahí no tenía problema, ¿verdad? Pero en ese tiempo con mi pareja, tú decías, ¿cómo soy digna, Señor, yo de servirte? ¿Cómo soy yo digna de hacer lo que tú quieres si yo estoy peleando con mi esposo, si yo me estoy enojando con mi esposo? Hasta que llegó un momento en que el Señor me hizo entender, yo sé quién eres tú, yo sé qué problemas tienes tú, y así me place usarte. Y así fue como continué las cosas caminando. Vamos a leer un pasaje bíblico, Zully, en el cual el Señor nos va a hablar acerca de eso, ¿no? De que cuando el Señor otorga algo, porque Él dice, lo vil y lo menospreciado, ¿no? Ahí es donde yo me glorifico, ahí es donde yo me revelo, ahí es donde yo me hago presente. Entonces pensamos a veces que en el alto estatus o un líder que está arriba del Señor se va a manifestar y resulta que no es así. Pero también nos describe la palabra del Señor de que si Él te da algo, si tú pasas por alguna situación, eso no te lo quita, ¿sí? Así es. O sea, como tú lo manifestabas, no, pero es que Señor, yo, mi familia, mire cómo estamos patas arriba, ¿no? Estamos mal y esto, pero el Señor dice, no, yo quiero usarte. O sea, tú estabas como los profetas siempre, ¿no? Que querían usarlos y ellos no. Pues es que yo soy mudo, no, eso no importa, yo te pongo a hablar. No, pero es que dame una muestra de algo, venía el Señor y daba muestra, o sea, tú estabas como rehusando, tú estabas escabulléndole al Señor. Bueno, vamos a ver qué nos dice Romanos acerca de que cuando el Señor nos da algo, cuando el Señor hace un llamado a nuestra vida, Él no lo quita. Y yo creo que a veces ciertos líderes usan ciertos pasajes bíblicos para dar un mensaje errado a la congregación. Porque fueron de nosotros y no eran de nosotros y por eso se fueron. No, ese no es el contexto, es lo que dice la palabra del Señor. Lo mismo de lo que dice Romanos 11:29, y vamos a leer Romanos 11:29 que la misma palabra nos hable. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, si Dios te dio ya los dones, dice la Escritura, es irrevocable, o sea, ya no te los quita. Que quizás usted y yo lo apaguemos es muy diferente, ¿eh? Y lo mismo, si Dios me llamó a mí a ser hijo e hija de Dios, Él no me va a decir, no, yo ya no soy hijo tuyo, yo no soy tu papá ya, tú ya no eres mi hijo. O sea, por eso muchos luchan también con la nación de Israel. Él llamó a su nación de Israel y Él va a cumplir su propósito con la nación de Israel. Y vemos que Dios va a bendecir la nación de Israel y no le va a quitar la bendición a Israel. Igualmente a nosotros, que somos el injerto del olivo, somos los gentiles. Él dice, yo ya lo llamé a usted, la llamé a usted,
y le voy a restar este don, pero yo no se lo voy a quitar a usted, yo se lo di para que lo use. Pero ahí está el problema, como tú decías, si yo me rehúso a usar los dones, pues van a quedar ahí. Si yo llegara a caer, el Señor no me va a quitar los dones si yo peleo con Socorro, con mi esposa, si yo peleo con mis hijos. Si quizás yo llegue a caer de una forma, de algún pecado, el Señor no me lo va a quitar. O sea, el Señor me va a reprender, sí. El Señor me va a exhortar, sí. Pero esos dones y ese llamamiento que el Señor ha hecho, y supongamos el caso mío como ministro, Él no me lo va a quitar a mí. Yo sí tengo que pedir perdón. Yo sí tengo que reconocer de que pequé. Yo tengo que empezar a restaurar eso, ¿cierto? Para que luego ya lo que perdí a través de eso que pasé, vuelva el Señor a levantarme nuevamente, porque si Él me lo dio, lo dice la palabra muy claramente, si Él hizo ese llamado, si Él me dio esos dones, no me los va a quitar. Y he escuchado a muchos predicadores que dicen, no, que usted le dio el don de, por ejemplo, de cantar, que el Señor le va a dar algo a usted en la garganta porque Él se lo va a quitar. No, que el Señor le dio a usted el don de lenguas y entonces ya se lo cortó porque usted está pecando y usted está atravesando esto en su matrimonio. No, es falso, que dice la palabra del Señor, no es así. Quizás el temor tuyo, como lo expresaste, quizás el pecado mío nos hace llevar es apartarnos de la comunión del Señor, nos lleva a esos eventos hermosos que tuvimos en ese primer amor, porque nos sentimos viles, porque nos sentimos menospreciados, porque nos sentimos como que ya no somos dignos de esos dones, como que ya no somos dignos que nos usen, pero la palabra dice totalmente diferente, que Él nos ha dado el llamamiento, que Él nos ha dado los dones y que la palabra irrevocable es que Él no lo va a quitar de nuestra vida. O sea, y la palabra dice que el Espíritu Santo se apaga, el Espíritu Santo se contrista, o sea, no es que estos dones se hayan quitado, no, el Espíritu que está operando en nosotros se va como apagando esa llama, entonces ya no volvemos a sentir esa manifestación, ya no escuchamos el abrazo de Dios, ya no escuchamos el susurrar del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu se ha apagado, porque ya no nos congregamos, porque ya no escuchamos los sermones, o sea, tantas cosas que deberíamos estar involucrados, ¿no? Así es, pasan muchas cosas en la vida, especialmente porque a mí esto me sucedió cuando era muy joven en la fe. Me faltaba mucho conocimiento en la palabra del Señor, y también una razón por la que yo paré era que había una hermanita que siempre me quería invitar a orar o llevarme a algún lugar porque pensaba que el orar o el que yo fuera iba a haber una manifestación, y no era así, no, eso era solo cuando al Señor le placía. Cuando el Señor le place manifestarse es cuando lo hace. O sea que yo empecé a sentir miedo y también empecé a decir al Señor, no, Señor, quítame esto, yo no quiero ya hacer esto. Y pues Dios tiene todos sus tiempos. O sea, Zuli, para los que me están viendo, a ti esta persona te traducido al español y a otro idioma. Las personas te querían, y más esta hermana, te quería tomar como amuleto. Así es. Como un amuleto, o sea, Zuli la llevo hoy aquí a la casa de Denis y vamos a orar y algo va a pasar. Así es. Vamos a llevar a Zuli a la casa de Samuel Oviedo y algo va a pasar. Vamos a llevar a la casa de Yamín y algo va a pasar, y así, o sea, te tenía como un amuleto de que si te llevaba a ti, tú ibas a hablar en lengua ese día, ibas a sanar, algo iba a pasar si Zuli estaba ahí en ese momento. Y creo que eso es lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no, Zuli? Que piensa que si el apóstol tal o el profeta tal ora, va a haber manifestación. Porque si el apóstol hace esto, todo el mundo se cae, y eso es manifestación del Espíritu Santo. Pero hemos visto que hasta ahora llevamos 6 manifestaciones del poder del Espíritu Santo en diferentes formas, y no es lo que vemos ahora en la actualidad, ¿cierto? Así es. Absolutamente nada que ver con lo que uno ve en estas mega iglesias, de que se tiran, que se caen, que se revuelcan, y una cantidad de cosas, Zuli. ¿Qué podrías tú decirnos, Zuli, para que mires ahora a lo que nos escuchan? ¿Qué podría decirnos, Zuli, ahora con todo este tipo de manifestaciones que permitió el Espíritu de Dios? Y lo he visto a través de la palabra y creo que es real y verdadero. Eso no ha sido ningún demonio, ni ningún espíritu maligno, no. Fue una manifestación verdadera de Dios, y he leído los pasajes bíblicos. Hemos confrontado lo que Zuli ha dicho con los pasajes bíblicos,
¿Qué podrías tú decirle a aquellos que nos están viendo, que están en esas iglesias y que ellos piensan que eso es una manifestación de Dios? ¿Qué podría decirles? Pues realmente, en mi experiencia, cuando es verdaderamente del Señor, no, las cosas no se preparan, se dan en el momento y como Dios lo quiere. El que hace todo es el Señor, pues es para Él la gloria. Nosotros solo somos un instrumento que nos dejamos usar en el momento que el Señor quiere, pero ya cuando, al menos no en mi experiencia, no me sucedió de esa manera, tan que cada 8 días pasaba algo, o que cada 8 días había una manifestación. Exactamente, no me pasó así, no sé, esa es mi experiencia. Pues sí debemos de, como dice en su palabra, probarlo, si viene de Dios, ¿no? Así es en Primera de Juan, me parece. Amén, exactamente. Debemos probarlo, si viene del Señor o es del hombre, porque realmente sí hay muchas personas que usan eso para tomar ventaja de las cosas del Señor y le hacen creer a la gente lo que no, cosas que no vienen verdaderamente de Dios, y lo que viene de Dios queda ahí para siempre. Amén. No cambia. Amén. ¿Hubo otras manifestaciones más, Zuli, que tú nos contábamos de ahí en adelante, digamos, de que tú le dijiste a alguien, o sea, ya nos contaste lo de Samuel, y se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo porque es de parte de Dios? ¿Hubo más manifestaciones, Zuli, de que el Espíritu usó, porque eso es profecía, el don de profecía, usándose en el buen sentido de la palabra y como es de acuerdo a la Escritura, ¿no? De que tú pudiste decirle a alguien algo y se cumplió? Sí, recuerdo de una hermana que no podía tener bebés. El Señor le manifestó a través de mí que ella iba a tener un bebé, que iba a ser madre, y así fue cuando la hermana pasó un día a dar gracias en la iglesia de que iba a poder tener, de que iba a ser mamá. ¿Ella era estéril, Zuli? Mira, realmente yo su vida de ella no la conocí hace mucho, pero creo que sí, ella no podía tener bebés, ya tenía tiempo tratando de estar ahí. Como te digo, yo era casi nueva en la iglesia, pero ella ya tenía más tiempo. Eso también, una vez que fuimos a orar a la casa de otra hermanita, Dios le dio la sanación a su esposo, lo iban a operar, le habían encontrado un tumor en el estómago, el Señor se manifestó, oramos y quitó ese tumor. Cuando él regresó al doctor, ya ese tumor ya no estaba. Son de las cosas que más el Señor me dejó ver, en las cosas que me llegó a decir y sí se cumplieron y todo. Así es, así es. Y como dije, realmente yo empecé a ver al hombre y a temerle más al hombre que a Dios. Y fue por eso que apagué o contristé mi espíritu, porque el escuchar que eso no era de Dios, el escuchar que solo había pasado en mi mente, y en mis primeros años como cristiana fue difícil, a pesar de que estaba la promesa del Señor. Le pedí al Señor que me dejara descansar, que me siguiera usando, pero ya no con lenguas, ya no en esa manera, que me siguiera usando en su obra en otra manera, en la manera que hablamos. Eso sí se lo pedí al Señor, y hasta hoy en día sí he tenido altibajos, he tenido luchas muy grandes, pero cada una de esas luchas me ha servido para madurar, para ser más firme en los caminos del Señor. Ahora ya no soy la Zuli de hace 23 años o 24. Ahora soy otra Zuli, otra Zuli que el Señor ha ido puliendo, que ahora ha ido madurando, y que le ha enseñado el Señor que las cosas de Él no se pelean, que cuando alguien duda de que viene del Señor las cosas,
uno debe dejarle eso al Señor, pues el Señor es el que juzga, el Señor es el que hace la obra ahí. Y ser obediente a Dios, eso es todo lo que el Señor me ha enseñado, ser obediente. Y como Él me lo dijo en el principio, aún Él tenía miedo de hacer esta entrevista y le decía al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué después de tantos años me haces volver a este capítulo de mi vida? El Señor tiene un propósito. 3 horas duré para que pudiera Zuli decirme, ok, de pronto voy a orar. Dije, ok, oremos, pero no ha sido casualidad. Como tú dices, de que en este tiempo se diera esto, ¿no? De poderlo compartir, de poderlo dejar grabado, de poder dar ese testimonio para los que en un principio no estuvimos en la congregación, pero que tenemos la bonita oportunidad de conocerte y de saber que es real y que muchas personas también estuvieron alrededor de esa manifestación, o sea que pueden decir, oh sí, lo que ella está diciendo hoy es verdad, porque yo estuve ese día en la oración, o estuve ese día en la congregación, o sea, en las diferentes partes que el Señor se manifestó, no puede decir a alguien que no, que eso es mentira, antes por el contrario, asevera que sí, fue de parte de Dios. Y como tú lo dijiste al principio y lo dejé para la última un poco ya para ir terminando, a veces con lo que nos dice podemos, como tú le dijiste, tener temor o contristar el Espíritu Santo o dejar la obra, porque el Señor envía y tú le dijiste, no, es que mi esposo se encontró con un amigo que le dijo que era del diablo y entonces te digo, para eso ya porque eso es del diablo. Entonces vemos también que a veces las palabras que se pronuncian pueden afectarnos a nosotros, pueden cortar ya como eso, como tú dices, porque la humanidad decimos, bueno, de verdad, de pronto eso puede ser del diablo y yo mejor lo dejo así, y más en el caso tuyo, que era una persona que desconocía las escrituras, que apenas estabas empezando, o sea, no había sido adoctrinada en esto de los dones, o sea, absolutamente nada de eso, y escuchas una palabra que te dice, ¿sabe qué? Corta eso, que eso es del diablo, entonces ahí como que te apagas ya, como que ya dices, oh, te puso a dudar el enemigo y más bien dices, sí, yo como que lo dejo ya ahí. Realmente eso no me apagó tanto, lo que más fue escuchar de mis líderes mayores que eso no había sido de Dios, pero aún para eso me preparó el Señor, Claro, porque claro. cuando me vinieron a decir eso, Dios Ya ya me estás lo preparada. había y yo dije, el Señor se encargará de eso, y continué, pero realmente eso no fue, yo creo que realmente han sido mis temores de que siempre me he sentido así chiquita. Mi falta de mi autoestima en ese entonces, tal vez también eso jugó un papel muy importante, porque antes yo tenía una autoestima muy baja, aún en eso el Señor me ha ayudado, me ha sacado adelante. También uso a mi pastor mucho para ayudarme en eso, en mi autoestima. Gracias al Señor me dio la confianza de participar en liderazgos en la congregación grandes, donde el Señor fue quien me los dio, porque ¿quién más? Él fue quien me los dio y Él fue quien me ayudó en cada uno de esos liderazgos. Y en cada uno de esos liderazgos que me ha tocado participar en mi congregación, siempre he escuchado, si ella puede, ¿por qué yo no? Si ella pudo, ¿por qué yo no? O sea, siempre viéndote como una cosa pequeña, ¿no? Pero lo que no entienden es que no es suyo, sino es lo que le place a Dios hacer en suyo. Porque cualquier liderazgo viene del Señor. Bien. Y cuando el Señor te da el liderazgo, te da la autoridad, te da la sabiduría, te da el amor, te da el discernimiento, te da la misericordia, te ayuda a entender a los que están contigo y también te ayuda y te enseña a ver que todo lo que hagas es para la honra y la gloria del Señor, no para ti. O sea, entonces en el afán quizás del ser humano, como creyentes en la humanidad, de querer como en una competencia estamos fallando, en lugar de dejarnos usar por el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, digamos que yo puedo predicar, yo puedo enseñar, yo puedo cantar, yo puedo hacer tantas cosas, como que me comparo contigo en lugar de mirar cuál fue el don que me dio el Señor a mí y poderlo llevar y poderlo realizar
para poder llevar la edificación a la congregación, para llevar una palabra, como tú le decías, de exhortación, una palabra de profecía, o sea, de poder mirarme yo mismo, qué es lo que el Señor me ha dado a mí, en lugar de compararme con Zuli, que le ha dado 3, 4, 5 cosas, porque yo voy a fallar ahí entonces, porque viene mi humanidad, entonces yo empiezo a pelear con Zuli, a querer ser más que Zuli, que si lo, como tú lo expresaste ahora, de que si ella es mejor que yo, si ella pudo y por qué yo no, yo llevo a compararme conmigo mismo, pero con los dones que el Señor me ha otorgado a mí, que el Espíritu Santo me ha dado a mí, entonces poderlo yo ahora desarrollar, pero por el uso o por dejarme usar más bien por el Espíritu Santo, no mirándote a ti, sino mirándome a mí, o sea, cuál es el área que el Señor me dio, para qué el Señor me ha llamado, porque vemos que el llamamiento es del Señor y los dones son irrevocables. ¿Para qué me llamó el Señor a la congregación? ¿Para sentarme? ¿Para pelear? ¿Para criticar? ¿Para juzgar? O sea, es buscar el don que el Señor me ha dado a mí, ¿cierto? Como tú le decías, para exhortar, para edificar, para traer amor, para traer tantas cosas que vemos ahora, quizás la ineficacia de los dones espirituales en nuestra congregación es eso, ¿no? Porque estamos más en la lucha carnal con mi hermano que la edificación o la unidad de la congregación o de la unidad de cada uno de nosotros, creo yo, ¿no? Pienso yo, relacionado con lo que tú me estás diciendo. Sí, así es. Wow. Entonces, no se dejen apagar por lo que diga el ser humano. El diablo es astuto y puede usar a su esposo o su esposa. El diablo es muy astuto, puede usar a sus hijos, pero el diablo es más astuto aún, puede usar a su líder para decir que eso no proviene del Señor. Y a través de los estudios que he tenido en el seminario y personal y el seguimiento que hago a muchas congregaciones y todo esto, me he dado cuenta que ningún líder quisiera que el Espíritu Santo se manifestara en su congregación, porque si el Espíritu Santo es verdadero y fiel, como Zuli nos ha manifestado el testimonio de hoy, creo que ningún líder quisiera eso, de que a través de una persona neófita, a través de una persona que quizás no conoce mucho las Escrituras, que a través de una persona principiante, de un congregante que apenas se ha entregado su vida a Cristo Jesús, vaya a usarla y pueda decir, ¿sabe qué? El liderazgo está fallando en esto y en esto. Usted como pastor está fallando en esto y en esto. O sea, yo creo que ningún líder va a permitir eso en una congregación. Entonces ahí es donde viene el enemigo y usa esos ataques y utiliza a veces a los liderazgos también para decir, ¿sabe qué? Esto no viene del Señor, dejémoslo ya ahí, acabémoslo. Y es donde les exhorto a cada uno de ustedes que me están viendo, igualmente a Zuli, que si pasaron por ahí, si están en estos momentos recibiendo esa manifestación de Dios, que no paren ahí, sino por el contrario, pídale al Señor dirección, busquen las Sagradas Escrituras, porque el mismo Espíritu Santo lo va a llevar a usted a las Sagradas Escrituras y lo va a confrontar y decirle, esto es de Dios, porque aquí los dones dice esto y esto en 1 Corintios capítulo 2 en adelante te va a manifestar todo lo que es los dones de Dios, que va a permanecer, que se va a quitar, pero ahí vemos eso en las Sagradas Escrituras. Entonces no se dejen, hermanos y hermanas, y compartimos algo muy bonito con Zuli, que no lo quiero manifestar públicamente, de lo que le sucedió a ella, me sucedió a mí, y yo dije gracias a Dios, porque me permitió hablar con una persona que me va a comprender, que no me va a decir estoy loco, como a Zuli le pasó, que algunos le decían a ella que está loca, que tú ya estás al grado de la locura, no. Entonces a veces se cobije uno de expresar eso, de manifestar lo que el Señor le ha permitido a uno vivir, porque dice, bueno, al final me dirán que estoy loco, ¿no? Entonces encontré en Zuli eso, una hermana en Cristo que pasó ciertas cosas que yo también viví y que no las cuento, que las conté a ella, y por eso, porque desafortunadamente el enemigo usa muchas personas que te llevan a apagar eso, y entonces uno, en Zuli, termina creyéndole más al hombre que a Dios. ¿Por qué? Porque a veces usa personas doctas o personas estudiadas, que uno dice, como estoy menos, dice, no, pues si él me está diciendo eso es verdad, ¿no?
y termina uno creyéndole más al hombre que al Señor. Entonces los exhorto a eso, a que si está pasando por eso, esto haya sido de bendición, este testimonio, para que usted siga pidiéndole al Señor que no se apague ese don de exhortación, ese don de profecía, si son verdaderamente bíblicas, si son verdaderamente del Señor. Porque vamos a leer, Zuli, esa manifestación para terminar ya en el libro de los Hechos, porque de ahí parte el don de lengua, ya de ahí parte, Zuli, y te voy a dejar luego para que después de esta lectura tú puedas expresar, no sé, ciertas manifestaciones más, o algo que te ha sucedido, o algo que quieras ya compartir al final de todo este testimonio, de todo esto lo que te pasó y lo que te ha podido manifestar el Señor ahora en la actualidad. Y de verdad en amor te exhorto, como ministro ahora que estoy encargado de nuestra congregación, de que avives nuevamente, y hay una exhortación de eso en la palabra, de que avives nuevamente lo que el Señor te dio, que no lo dejes apagar, sino antes por el contrario. Creo y considero que estamos viviendo tiempos ahora de que necesitamos hombres y mujeres de fe que se levanten, hombres y mujeres de fe que se paren en la brecha, sin importar absolutamente el gigante que se tenga al frente, decir la verdad. Si es de parte de Dios, tenemos que pronunciarla, tenemos que decirlo y no tener temor a eso. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos ha enviado, Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos está, como tú le dijiste, nos está manifestando: yo estoy contigo, no importa lo que pase, yo estoy contigo, no importa las llamas, yo estoy contigo, no importa si te estás ahogando, yo estoy contigo, yo te voy a dar la mano y yo te voy a sacar de ahí, ¿no? O sea, no importa nada de toda esta cosa, yo voy a estar contigo porque yo te llamé y yo te voy a usar a ti. O sea, no importa lo que diga el resto y por qué haya así, porque a mí no, eso no le importa. Yo te voy a usar, Zuli, yo te voy a usar, Denny, yo te voy a usar, Samuel, o sea, cualquier persona el Señor puede usarlo, pero que entendamos que eso es de Dios, que no es algo humano que yo lo pido y viene por arte de magia, no, es algo que el Señor permitió a una persona pasar por ahí, darle esos dones. Bueno, pues entonces peleen con el Señor, porque Él es el que da todo eso, ¿no? Vamos al libro de los Hechos, de ahí parte el derramamiento o la venida del Espíritu de Dios. ¿Y quién es el que está operando en estos momentos? El Espíritu Santo. O sea, si convivimos al Espíritu Santo, entonces no estamos obedeciendo, Zuli, a la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo queremos, hermana Zuli, una manifestación del Espíritu de Dios si no estamos obedeciendo a la palabra, si no estamos obedeciendo a lo que el Espíritu Santo llega a nuestra vida? O sea, a veces decimos eso, ¿no? Que haya un avivamiento en la congregación, que haya un avivamiento en mi hogar, que haya un avivamiento personal. Pero si yo no me dispongo, como tú decías, si yo no me quito esos temores y dejo que el Espíritu obre y me lleve, pues nunca va a haber ninguna manifestación, nunca va a haber un obrar en mi vida ni en la congregación, porque le estamos haciendo más caso al hombre que al Espíritu de Dios. Vamos a leer entonces Hechos 2, 1-13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. ¿Cuánto falta hace ahora, Zuli, yo creo esto, de estar unánimes? Juntos. Póngale cuidado lo que dice cuando vino el Espíritu Santo, que buscamos manifestaciones, pero yo creo que no hay esto en nosotros ahora. En todo lo que escuché mi hermana Zuli, en todo ese testimonio, yo creo que nos falta eso, de estar unánime. Podemos estar juntos, pero no hay una unanimidad, que es muy diferente. Entonces dice la bendita palabra del Señor así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba a hablar. ¿Sabes? O sea, no es según el ministro, no es según el profeta, no es según uno dice, según el Espíritu Santo les dio a ellos hablar en lenguas diferentes. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propia natividad, en su propia lengua nativa. Zuli, supongamos, yo soy de Colombia, hablamos español,
alguien está aquí en Estados Unidos, pero es de Yugoslavia, pero está aquí en Estados Unidos, tú eres de México, estás aquí en Estados Unidos, o sea, todos venimos de muchas partes del mundo aquí en Estados Unidos y de repente alguien empieza a hablar y es la manifestación esta del don de lengua, ¿no? Dice que la lengua nativa, o sea, empezaron a hablar español, empezaron a hablar húngaro, empezaron a hablar en inglés, empezaron a, o sea, de cada persona que estaba ahí de diferentes países, estos hombres empezaron a hablar fue en esa lengua nativa. Entonces, pero vamos a ver que ellos se quedan atónitos, dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos ellos que hablan? O sea, como quien dice, ¿no son estos los pescadores por allá, estos pobres de que los vimos por ahí con esos atuendos? O sea, a veces es lo que el ser humano no percibe, Zuli, que Dios es el que usa, el Espíritu Santo es el que se manifiesta al que Él quiere y como quiere, no como yo lo creo, lo pienso como humano. Entonces sigamos. Dice en el versículo 8, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crescentes, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de monstruos. ¿Cuántos se burlan precisamente, Zuli, de aquel vil y menospreciado que el Señor ha usado? Porque eran de ese tipo, ¿no? No era de la high class, o no era de los Richelieu, o no eran de los abolengos, de los apellidos pues mayormente nombrados, no. Eran de un vulgo, eran hombres pescadores, indoctos, no eran estudiados, no habían pasado por un seminario, no habían sido instruidos a los pies de Gamaliel, o sea, era lo peor. No le creían aún de que estos hombres eran usados por el Señor. ¿Y cuánto vemos en la actualidad, Zuli, de esto, de que gente de la calle, el Señor la ha usado y ahora son predicadores? Pero dice la palabra del Señor que ellos predicaban las maravillas de Dios. Y vemos en tanto púlpito predicando las maravillas del hombre. Así es. Que yo me soñé, que me dijo, o sea, una cantidad de cosas que no provienen del Señor, pero vemos como la manifestación del Espíritu Santo dice que estos hombres hablaban las maravillas de Dios. Y ese es el verdadero don de lenguas, es el verdadero manifestar del Espíritu Santo, como lo dice en tu vida, de hablar las maravillas de Dios, de poder expresar las cosas del Señor trae a su iglesia para edificar, ¿no? Para que la iglesia, al escuchar esto que viene de parte de Dios, sigamos unánimes, sigamos unidos, sigamos en un mismo sentir, porque de ahí en adelante pueden leer cada uno de ellos que no conocen la Escritura, como el apóstol Pedro viene y dice, no, ellos no están borrachos, esto es de Dios. A esta hora que estamos predicando, a esta hora que estamos diciendo esto, ninguno puede estar borracho a esta hora. Esto es verdaderamente de Dios. Y cómo de ahí se derrama el Espíritu Santo y empieza en la primera predicación del apóstol Pedro, 3.000 y luego 5.000 personas se va viendo el manifestar del poder de Dios a través de una predicación, pero de Cristo Jesús. No hay otra predicación. Él vuelve y le dijo, y siempre he aseverado en los mensajes que yo doy, lo que vemos ahora por amor a Dios no es manifestación del poder de Dios, porque está el hombre envaneciéndose, como lo dijo Colosenses, que lo estuvimos viendo, en la grandeza y el poder de Dios está en Cristo Jesús. Cristo es suficiente en todas las áreas de nuestra vida. Y como vemos ahí en Colosenses de cómo se manifiesta el orgullo del hombre, cómo se manifiestan las cosas vanas del hombre, en las visiones y todo eso, pero para el orgullo del hombre, no para la gloria de Dios, sino para el orgullo del hombre. Y eso, amados hermanos, eso es lo que estamos viendo. No caigan en el error del ser humano, de que porque dice que es profeta, de que porque dice que es querubín, que porque dice ya que es hasta arcángel, ya se dicen una cantidad de cosas, nombres que el hombre le coloca a otro hombre.
y que no ha sido de Dios. Ya el hombre le va colocando a otro hombre de acuerdo a no sé qué cosas de que ya ha subido de nivel, cuando no encuentro en la palabra del Señor absolutamente nada de eso. Entonces los invito que a través de este testimonio, porque ya le voy a ceder a Zuli para que termine y cierre con lo que va a decir la oración, de que si están pasando por esto, si usted está en una congregación de este tipo, salgan de ahí por amor a Dios. La palabra dice, ciego yendo a otros ciegos. Están yendo a un hoyo y se están yendo al infierno porque no le están predicando de Cristo Jesús, no le está predicando las Sagradas Escrituras, está predicando humanamente algo que no está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Zuli. Bueno, pues brevemente, como ya les decía al principio, de acuerdo a la palabra en 1 de Corintios 12:7 y 1 de Pedro 4:10, ahí dice que a cada uno se le manifiesta el Espíritu Santo para provecho. A cada uno Dios nos da un don, y el don no es para glorificarnos nosotros ni para sacar provecho de ello. Los dones son importantes de acuerdo a la palabra, es para equipar a los creyentes, de acuerdo a Efesios 4:11, para la edificación de toda la iglesia, Efesios 4:12, 16. Los dones son para establecer a los creyentes, Romanos 1:11, no leo todas las porque si no nos tomaríamos más tiempo. Primera de Corintios 12:7, perdón, en Romanos 1:11, y la otra es, los dones son para el estímulo de los creyentes, Romanos capítulo 1:12, y por último, los dones son para la exaltación de Cristo, no para la exaltación del hombre. Y ahí la meta y el propósito de los dones, y esto fue por lo que me animé a venir, es porque de acuerdo a Primera de Pedro 4:11, que esa sí la voy a leer. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Y este es el propósito de los dones, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces todo esto, todo es para la honra y la gloria del Señor, no para el hombre, no para nosotros, solo para el Señor. Por eso es que se manifiesta el Señor, y es por eso que nos da los dones, para su gloria, para su honra de Él nada más. Amén. Espero que haya sido de gran bendición a cada uno de ustedes que nos acompañaron este sábado. Creo que es la última vez que lo hacemos en vivo ya. Si es que el Señor no coloca otro sentir, que haya sido de edificación, que haya hablado a su corazón. Yo le digo, si usted está pasando por esto, no calle, hable, no se deje llevar por los temores, no se deje llevar por Satanás, que puede usar a mucha infinidad de personas. No se deje llevar por eso, usted déjese llevar por el poder del Espíritu Santo. Créale al Señor del llamamiento, créale al Señor que es obra de Dios, y no calle, siga adelante. La invitación a mi hermana Zuli también, de que siga adelante, que nuevamente vuelva a ayudar el poder del Espíritu Santo que le ha sido otorgado, estos dones, que es de parte de Dios, que nuevamente siga en esa comunión, que pueda edificar la iglesia a través de lo que el Señor le va a manifestar, y poder nosotros recibirlos con mansedumbre, con humildad, recibirlos en sabiduría para poderlo llevar a cabo, no solamente en nuestra vida, sino en nuestra congregación. Y lo invito de verdad a cada uno de ustedes, de que si han tenido ese temor y han callado, si han pasado por alguna manifestación de esta, si quieren me llaman y podemos dialogar, porque ese día me deleité con Zuli casi las 3 horas hablando, de poder haber encontrado una persona que vivió esto y yo poder manifestar lo que yo también viví, y que no estaba loco, sino que era de parte de Dios, que era el Señor que estaba haciendo todas estas manifestaciones, permitiéndome vivir esto en mi vida. Pero como le pasó a Zuli, también el diablo interfirió en ese tiempo en mi vida, de dejar todo ahí, pero que gracias a su infinito amor y al llamamiento que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros, volví a encontrar esa ruta, volví nuevamente a despertar y dije, no me vuelvo a dejar llevar por el enemigo. Vuelvo nuevamente a los caminos, a esa comunión, a ayunar, etcétera, etcétera,
y pues aquí estoy nuevamente como ministro de Dios predicando la verdad y trayendo este testimonio que ha permitido el Señor después de 20 y algo años, ¿no, Zuli? De que pasó eso, de colocarlo aquí en vivo y en directo para el mundo y para nuestra congregación cristiana unida, porque quizás muchos de ellos no atravesaron o no vivieron esto, y que puede ser un mensaje que trae hoy también para nuestra congregación, un despertar, un nuevo avivar, un nuevo empezar, un nuevo comienzo, y que verdaderamente atendamos al Señor y no a nuestro yo, el egoísmo, el yo, el orgullo, el yo nos está llevando muchas veces, Zuli, a no escuchar la palabra de Dios ni el mensaje del Espíritu de Dios que trae a la iglesia y a nosotros, nosotros como hijos e hijas de Dios. Zuli, puedes ya despedirnos en oración, y de verdad gracias a ustedes, a cada uno por acompañarnos. Vamos a despedir este programa con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día, gracias por tu amor, por la misericordia que tú nos das cada día, Señor. Gracias porque tú te glorificas en nuestras vidas, gracias porque tú nos guías, Señor, gracias por la paz, Señor, gracias por la valentía que nos das a vivir cada día, Señor. Gracias porque tu vara y tu callado nos infunde aliento, Señor. Nuestra copa está rebosando porque así te place, Señor. Gracias, gracias porque tú nos mandas a esforzarnos y a ser valientes, Señor, a cumplir lo que tú quieres en nuestras vidas. Gracias porque tú nos das el discernimiento, Señor, en las cosas que vienen de ti y las que no son de ti, bendito Dios. Gracias porque tú nos proteges de todo aquello que no es tuyo, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos guías en cada día de nuestra vida y nos proteges de todo mal, Padre bendito. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Señor, y que todo lo que sucedió el día de hoy, Señor, sea para tu honra y tu gloria, Padre, solamente para ti, no para el hombre, bendito Dios. Señor, en tus manos quedamos. Padre, bendice a cada uno de los que nos escuchan, Padre. Dales la sabiduría y el discernimiento, Señor, para que ellos puedan entender, Padre, lo que viene de ti, Padre. Que ellos tengan ese discernimiento propio, Señor, y que ellos juzguen, Señor, por ellos mismos, Padre Santo, si esto es tuyo o no, Padre bendito. Pues nosotros lo hemos hecho con todo respeto y todo amor para ti, bendito Dios, para que tú te glorifiques, Señor. Y todo mundo, Señor, toda la gente sepa que tú tienes un don para ellos, Padre. Que ellos tienen que preguntarte a ti, Padre, ¿cuál es, Padre? Les has dado quizás el don de servir, de ayudar, de escuchar, de exhortar. Tantos dones, Padre, que tú tienes. Que no tengan temor, Señor. Que ellos oigan tu voz, Señor. Que ellos confíen en ti, Padre, aunque aún sean nuevos en la fe, Padre. Y que ellos busquen, Padre, quien les ayude a desarrollar ese don, Padre. Que quien les guíe, Padre, para que ellos no cometan el error que yo cometí, Padre, de tener temor y de ver más al hombre y temer al hombre antes que a ti, Padre, cuando es todo lo contrario, Señor. Y cuando tú dices que tú estarás con nosotros es porque es una verdad, Señor. Tú estarás con nosotros, pase lo que pase, venga lo que venga, torrentes, tormentas, Señor. Tú no nos dejarás, Padre, nos podremos mover a izquierda, a derecha, pero no nos caeremos porque estamos sobre la roca que eres tú, Cristo Jesús. Bendito Señor, en tus manos quedamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. No se olviden el día de mañana a las 9:30 la escuela dominical con mi hermano pastor Samuel Oviedo del libro de Apocalipsis que está estudiando. Luego seguido las alabanzas y luego ya el mensaje, la prédica que trae el Señor para el día de mañana. De antemano espero de que les haga mañana algo a los padres. No se le olvide que mañana es el día de los padres. No se olvide que aunque estemos en esta cuarentena o en este tiempo, Zuli, A mí ya se me había olvidado. aunque sea un pastelito o algo que nos pueda traer, y damos gracias a Dios de verdad. Esperemos que la podamos pasar bien el día de mañana. No se olvide también, mañana Concilio tiene una reunión a las 8 de la mañana. Dios mediante mañana nos veremos, y entonces no se olviden de orar. Sigamos orando por la iglesia, sigamos orando por cada uno de nosotros, sigamos orando por la familia.
estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos que está siendo atacado, ¿no? La iglesia, porque ya el tiempo, el enemigo se ha acercado al tiempo de Satanás, él sabe que está muy cerca y que ya ese tiempo está llegando, entonces debemos de estar atentos en cuanto a esto. La ingeniera de sonido, la ingeniera la necesito, se me quedó dormida, yo creo, la ingeniera del sonido. Dios le bendiga, nos vemos hasta la próxima. Dios le bendiga.